Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy tengo en mis manos un libro titulado Buenos Aires, ciudad inundable. ¿Por qué está condenada a un desastre permanente? Su autor es un importante ecologista que hace muchos años que trabaja temas de medio ambiente y con él vamos a empezar el programa. Ahí lo presentamos. Antonio Elio Brailovsky nació en Buenos Aires en 1946. Licenciado en Economía Política, es una de las figuras relevantes de la ecología argentina y autor, entre otros títulos, de Esta, nuestra única tierra, La ecología y el futuro de la Argentina y Buenos Aires, ciudad inundable. Bueno, Antonio Elio Brailovsky dice muchísimas cosas que le pido que escuche porque realmente en este momento vale la pena escucharlo, pero empezás Antonio diciendo que los desastres naturales son el producto de una lenta construcción social, algo por el estilo. ¿Podés explicar un poquito esa idea? Sí, digamos que un desastre no es un fenómeno natural, un desastre es la expresión social de un fenómeno natural. Pero un terremoto en un desierto no es un desastre. Claro. Una crecida del río Paraná en el delta del Paraná no suele ser un desastre porque la vivienda está adaptada, las costumbres están adaptadas, de modo que la gente puede sobrellevar un momento desfavorable. Pero no es una tragedia. No, es una tragedia. Ahora, si estamos en una sociedad que niega el fenómeno, que no refleja que se va a inundar, ni en la vivienda, ni en las costumbres, ni en el código de planeamiento urbano, ni en la infraestructura, por supuesto, cuando llega el agua es un desastre justamente como consecuencia de la negación del problema. Sobre todo de la negación del problema. Claro. Hay algo muy interesante que vos decís, y que esto surge a partir de la modernidad, pienso, de esta idea de que el hombre puede dominar la naturaleza. Las grandes ciudades nos hacen vivir de tal manera que parece que estamos más allá, que podemos controlar, y sin embargo cuando viene la catástrofe está visto que no. Y se genera la ficción de que la naturaleza no existe y las personas que están dentro... La técnica puede con ella. Que la técnica puede con ellas es el primer paso. Sí. El otro paso es que ya no existen más. Un ejemplo muy interesante que hacemos en algunos cursos es preguntarle a los alumnos, ¿para qué lado queda el norte? Y el siguiente es, ¿en qué fase de la luna estamos hoy? No tenemos la menor idea. No tenemos no me lo preguntes a mí porque seguramente... No tenemos la menor idea. En un momento, los habitantes de las ciudades no saben, por ejemplo, que en caso de tormenta no hay que pararse al lado de un árbol porque el árbol puede atraer a los rayos. Ah, dije yo, mirá vos, yo no sabía. Bueno, yo lo aprendí en la escuela primaria. Y después, ¿te acordás, por lo menos? Y me acordé, sí. pero ya después se borró todo lo que tenía que ver con nuestro vínculo con la naturaleza. Lo cual no es ingenuo, es decir, permite impunidad para realizar una cantidad de operaciones y negocios inmobiliarios a costa de la gente. Porque la clave de muchas de estas cosas son los negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Y uno piensa la irracionalidad de la situación. Primero se pone cientos de miles de personas adentro de un arroyo. Y después se gastan millones de dólares en tratar de sacar el arroyo de ese lugar. ¿Qué tal si pensamos en otro lado? Si pensamos dónde va la gente? Es bastante interesante leer, porque en este libro, que habla exclusivamente de Buenos Aires, por eso estamos hablando más de Buenos Aires, pero ahora lo que ha pasado en La Plata daría para otro libro, supongo, Antonio. Sí. ¿No es cierto? Pero decís que desde... A ver, esto no es de ahora, arranca, pero prácticamente desde que se funda la ciudad de Buenos Aires. Hay algo que quedaba claro, a ver si vos lo podés explicar mejor, que el límite de construcción, pero ya desde la fundación de Buenos Aires, era la barranca. Todo lo que está fuera de la barranca son inundables, abajo de la barranca. Pero son las zonas más caras de Buenos Aires las que estamos hablando. Un dato interesante, que por ahí pongo en el libro, un plano de la ciudad de Buenos Aires de 1713 marca la ciudad en la zona alta y marca nítidamente el borde de la barranca que da hacia el río y la barranca que da hacia el riachuelo, todo lo que era el bañado de Flores. ¿Por qué lo marca tan nítidamente? Porque en la época colonial estaba prohibido asentarse allí. Si yo ponía un ranchito, venía el cabildo y me decía, señor, váyase de acá. Cuando la ciudad empezó a bajar y cuando el negocio inmobiliario y políticas que miraron para otro lado
desde fines del siglo XIX hasta ahora, cuando todos estos empezaron a impulsar que la ciudad bajara y a poner gente en los valles de inundación, en las zonas de riesgo alto hidrológico, los mapas oficiales de la ciudad borraron los límites de la barranca. Un trabajo práctico que le damos a veces a los alumnos es: vayan a la esquina, busquen una guía de la ciudad de Buenos Aires y busquen allí las líneas topográficas. Y no están. Entonces, lo interesante es, un mapa de 1713 tiene más información que el mapa que compramos en la esquina del año 2013. Claro. Aparte, otra cosa que decís que es importante, no solamente no se puede construir ahí porque es zona húmeda, sino que además cumple una función de absorción del agua, etcétera, que esa zona exista verde, no construida. Y una función de regulación de barranca, crecidas y demás. Ahora, cada vez más uno reitera su admiración por Domingo Faustino Sarmiento, uno de los pocos tipos sensatos que tenían idea que pensaron, clara. ¿no es cierto? Que pensaban en términos de futuro. Claro. Después uno dice, estoy muy de acuerdo o poco de acuerdo, claro, pero pensaba en términos de futuro. Sí. Y Sarmiento es el que impulsó la construcción de un parque en el pantano de Palermo. Bueno, esa es una historia que además vale la pena contarla, porque ahí es donde Rosas hace su palacio, que vos decís en el libro es la primera edificación importante abajo de la barranca, ¿no? Y Rosas hace el palacio porque estaba bloqueado por los ingleses y franceses en una guerra con las grandes potencias de su tiempo, para decir que él era macho y le ganaba a todos, a los ingleses, a los franceses y a la naturaleza, de puro recio que era Rosas. Y se instala... Y se instala en la desembocadura del arroyo Maldonado, en el Bajo de Palermo. Claro. Ahora, después, cuando cae Rosas, se plantea qué hacer con esos terrenos. Bueno, primero demuelen la casa de Rosas y le ponen dinamita. Parque 3 de febrero, Claro. Que es la fecha de la batalla de Caseros. También es bastante una provocación, ¿no? Sin duda, y además no la demolieron con pico y pala, sino que la dinamitaron como un espectáculo. Terrible. Terrible. Además, pero lo importante por el otro lado, claro, ecológicamente, es que dice Sarmiento, acá va a haber parques, no se va a construir. Y cuando uno mira las fotos de Palermo, un día de lluvia, claro, está inundado. Sí. Ahora, ¿a quién le preocupa que se inunda el parque? Uno va al parque el día de sol y va con la novia o va con los chicos. No tiene por el qué día de morir sol. nadie ni tiene que pasar. Y no es un desastre. Y cuando uno compara el resto del bañado de Palermo, que no se parquizó, sino que se loteó, es el Bajo Belgrano, una zona de riesgo de inundación. Justamente, el bañado de Palermo terminó dividiéndose en dos. Una parque, que no importa, otra viviendas que están afectadas por la inundación. Están en zona de riesgo. Este intendente Crespo, que he leído por todos lados estos días, salen notas a Brailovsky, que dice, la culpa, el inicio de todo esto es el intendente Crespo. ¿Quién era este intendente Crespo? Claro, Crespo era intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1886, 1886. 1886. Sí, y lo que Crespo hace es iniciar el poblamiento de las áreas de riesgo cuando autoriza un loteo en la zona inundable del arroyo Maldonado, y la compañía inmobiliaria le pone Villa Crespo al loteo en homenaje al intendente que autorizó una cosa que nunca se debería haber autorizado. Además vos contás varias inauguraciones, está ahí, le ponen su propio nombre. Además, como para plantear, por supuesto, irresponsabilidad del jefe de gobierno actual, del anterior, del próximo, pero hay una cuestión histórica. Los desastres no pasan de un día para otro, los desastres se van construyendo históricamente, en este caso, en más de un siglo. Empezaron después entubando los arroyos, y vos también hablás bastante en contra del entubamiento, ¿es así? ¿Por qué no explicás un poco eso? Hay ciudades que tienen la suerte de tener ríos o arroyos que los atraviesan. Florencia tiene el Arno, Granada tiene el Genil y el Darro. Pero tantas, y además, bueno, es un factor de belleza natural en el medio de la ciudad. Y las integran en el paisaje. Claro. Ahora, lo que se hizo en Buenos Aires fue decidir usar los arroyos como cloacas y como desagües industriales. Una vez que tenían esa función, nadie los quería tener delante.
entonces los tapan. Claro. En este momento, el estado del agua del arroyo Vega, Medrano y Maldonado es el mismo que el del riachuelo. El agua es negra. Entonces, están tapados. Al estar tapados, han logrado valorizar la zona desde el punto de vista inmobiliario. Eso tiene un precio, y es que el entubado dificulta que el agua corra. Corre más lentamente porque tiene obstáculos. El techo, las paredes, las columnas. Además la tierra alrededor, si están abiertos, absorben, ¿no es cierto? También. Y sí, tarda más en salir por una cantidad de factores como los que estás diciendo. Entonces, el entubado valoriza económicamente la zona, y todo el mundo dice que bien, hay más plata acá, pero al precio de inundarlos más. Entonces, cada obra genera las condiciones para que haya una obra siguiente. Claro, por supuesto. Y así sigue. Y así sigue. Hay temas que yo escuché que estos días se debaten en los medios. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Las autopistas influyen en esto? Si las autopistas cortan el desagüe del terreno. Y en general la mayor parte de las, o por lo menos unas cuantas autopistas nuestras son transversales a los desagües. Y yo creo que este desastre tendría que servirnos para hacer peritajes hidrológicos en distintas obras sobre las cuales los vecinos hayan hecho denuncias. Shopping Dot, Tecnópolis, Autopista La Plata. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay Autopista Panamericana, Nordelta. Sí. Yo creo que la denuncia del vecino es una advertencia. Sí. Atención, aquí puede haber un problema. A partir de ahí hay que hacer un peritaje científico, hidrológico. Bueno, ¿realmente está en condiciones? ¿Hay que hacerle algún cambio? ¿No hay que hacerle cambios? Pero no esperar a que haya desastres por mal drenaje en algunas obras puntuales. Ya la denuncia de los vecinos al periodismo tendría que servir como indicador. Bueno, investiguemos que puede haber un problema. Claro, no se hacen esas investigaciones. A partir del último desastre, yo creo que a mucha gente le está cambiando la mirada. De hecho, en la provincia de Buenos Aires le han pedido a la Universidad de La Plata que haga un peritaje a ver qué pasó y qué medidas pueden tomarse. Claro. Que es uno de los problemas grandes que hay en nuestra sociedad, que ha sido siempre el mal diálogo entre científicos y políticos. Es decir, el científico tiene información que podría ser útil, que el político podría usar, pero son dos sectores que dialogan tan mal que la información está y no se llega a usar. Claro, no se llega a usar. Vos decís en un momento, a ver si me aclarás, que las autopistas sucede algo similar a lo que sucedió cuando se pusieron las vías de los ferrocarriles. ¿Qué pasó ahí? Pueden cortar los desagües del terreno. Las vías también. Los terraplenes. Los terraplenes. Al levantar la vía, el terraplén, bueno, el terraplén ¿para qué sirve? Para que la vía no se inunde. Ahora, al precio de hacer un dique en algunas situaciones. Claro. Después, bueno, algunas vías tienen mejores desagües, otras tienen peores desagües. Por eso digo, es bueno hacer un peritaje en cada sitio y ver, en cada lugar específicamente. Aquí hay problemas, no hay problemas. Claro. ¿Qué dicen los vecinos? En definitiva, el vecino es un buen testigo. El vecino es un buen testigo, pero yo también leía en tu libro, vos contás una experiencia que tuviste. Creo que es un estudio que hizo Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sobre las zonas estas de Palermo, el arroyo Medrano, y que no lo quiso incorporar el gobierno de la ciudad, que no quede por escrito, y además los vecinos de la zona no querían hablar de los peligros reales que suceden, poner alertas, etcétera, cómo manejarse, porque decían que eso les desvalorizaba las propiedades. O sea, también a veces los vecinos no son conscientes y quieren tapar esta realidad. Y a veces la víctima es cómplice. Claro. En síndrome de Estocolmo, si querés. Pero en última instancia, uno mira en las calles de Mar del Plata, hay carteles que dicen, cuidado, con lluvia esto se inunda. Sí.
en Chile, venimos del sur de Chile, hay carteles que dicen en caso de erupción volcánica corra para la izquierda y nunca para la derecha. Bueno, claro. Advertencias elementales que ha habido hasta ahora, y espero que este desastre cambie la cabeza de mucha gente, ha habido una resistencia fuerte de los vecinos. No, si me pones un cartel de que esto es inundable, se desvaloriza mi propiedad. Entonces, bueno, hay que discutir cuál es la prioridad. Claro. Esa idea o la de que vida nunca pasa humana nada, o la ¿no? cotización. Claro, claro. Bueno, y también está el tema de la electricidad, que vos lo explicás muy bien en el libro. Claro, como se negó la existencia del fenómeno, tenemos cámaras eléctricas subterráneas. El día del desastre tuvimos 56 cámaras que dejaron de funcionar por inundación, y uno piensa, las cámaras eléctricas en zona de riesgo tendrían que estar en un edificio alto y no en sótanos. Claro. Agreguemos que el 220 voltios y agua es siempre alguna muerte por electrocución, tendríamos que tener en zonas de riesgo luz de emergencia. Luz de emergencia es una batería de 12 voltios. O sea, estar no muere preparados nadie. para esta situación que es real y existe. Que requiere aceptar que Asumirla, existe. claro, y prepararnos. Las cocheras subterráneas, que en esos barrios está lleno. Ahora, lo interesante es, esas cocheras subterráneas han sido hechas por profesionales. Cuando uno piensa, los pobres que se inundan en la zona marginal han hecho autoconstrucción como pudieron y donde pudieron. Pero las cocheras subterráneas en Belgrano, en Núñez, etcétera, son obras de profesionales. Por supuesto. Y tenemos que salen revisar. muy caras además, no son baratas. Y tenemos que revisar cómo es la formación Claro. de los profesionales Y bueno. que están pensando en que el mundo empiece y termine en el tablero. Sí, no, bueno, además, bueno, hay empresas atrás y ya sabemos la valorización de todo esto y en definitiva hasta dónde pesa el negocio inmobiliario en toda esta historia. Me parece que está muy conectado. Tendría que haber una limitación del Código de Planeamiento Urbano de qué se puede hacer en una zona de riesgo y qué no. ¿No hay? No hay una delimitación de áreas inundables en el Código de Planeamiento Urbano en casi ninguna ciudad del país. Y algo que vos marcás mucho en el libro y que me parece importante decirlo es la educación de la población, prepararnos para estas contingencias, ¿no es cierto? En vez de negar, prepararnos. Y la gente tiene que saber qué hacer en una emergencia. Claro. En Ciudad de México, un terremoto un año atrás no provocó víctimas porque hubo 20 millones de personas que sabían qué hacer. Y estamos hablando de un terremoto importante. Entonces, ¿qué hacemos los docentes? ¿Qué hacen los comunicadores sociales? ¿Y cómo funcionan las políticas públicas para que todo el mundo sepa qué hacer en una emergencia? Vos contás en el libro una anécdota que me impactó mucho. Vos fuiste defensor adjunto de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Y contás que hace unos años hubo un incendio en un jardín de infantes y murió un chiquito que cayó por la escalera y después surgió que era porque las maestras no tenían idea de cómo evacuar el jardín. ¿Es así? Exactamente así. En Ciudad de México los colegios tienen 2 ensayos de evacuación por mes. Claro, ¿acá cuándo hacemos evacuación? Y una vez por siglo, más o menos. Claro, claro. Se hace alguna para sacar la foto, para que vayan los periodistas en algún lugar, y una vez que se hizo una y se sacó la foto, ya está. Ahora hay que hacerlo en todos los establecimientos educativos, en todos los sitios públicos. ¿Sabemos evacuar el edificio de este canal en una emergencia? Las casas donde vivimos. Las casas donde vivimos, los edificios de departamentos, cuando la gente sale corriendo porque pasó algo, se olvidan un viejito que no podía bajar la escalera. En alguna visita a un hospital pregunté, bueno, ¿cómo evacúan la terapia intensiva? Y no sabemos porque las camillas no entran en el ascensor, así que no sabemos. Bueno, una cultura que tenga en cuenta que las emergencias existen. Ahora, te hago una pregunta, más allá de esta realidad. Digo, ¿cambió algo? ¿El adelgazamiento de la capa de ozono tiene algo que ver con estas lluvias? ¿Son más frecuentes? O sea, porque la sensación que uno tiene desde la ignorancia, pero cualquiera lo puede ver y se comenta, es, bueno, estas lluvias antes no existían, hay mucho más ahora, ¿no es cierto? Hay más catástrofes naturales en el mundo, uno ve todo el tiempo, cosas que no estamos acostumbrados.
Hay un clima que está cambiando, que significa más eventos extremos, es decir, vamos a tener más lluvias torrenciales, más seguidas y más intensas. Está clarísimo todo lo que decís. O sea, ahora es el momento de empezar a prepararnos, ¿no es cierto? Para la próxima. Para la próxima. Sí. Por supuesto, lamentar tremendamente esto que ha sucedido, valorar toda la ayuda que hay en este momento, uno ve la solidaridad como surge, pero bueno, armarnos de alguna manera para lo que venga en el futuro. Digamos pues que eso es lo sensato. ¿no? Eso es lo sensato. Y tomar conciencia todos, todos. Aprender, saber cómo salir de esas situaciones. Que requiere políticas públicas. Bueno, señores, si quieren seguir, acá está el libro de Brailovsky, tiene varios, pero el que yo miré con atención estos días es este, que es de 2010, pero se consigue. En estos días está nuevamente en librerías. Buenos Aires, ciudad inundable. Vale la pena conocer y saber lo más posible de todo esto porque es nuestra realidad, ¿no? En este momento. Y más vale que la asumamos. Gracias por haber venido, Antonio. Gracias por invitar. Hace muchos años que no venías por acá. Me alegro de... Cuando quieras, vuelvo. No? Enseguida volvemos, no se vaya.